precisamente la fundamental es la virtud de la fortaleza, que es la que mantiene al individuo con fuerza suficiente para poder seguir existiendo y viviendo en el ser. La firmeza, que es la virtud de la fortaleza aplicada a uno mismo, y la generosidad, la virtud de la fortaleza aplicada a los demás. Cuando alguien quiere que los otros también se mantengan en su cuerpo y prosperen, tengan salud, no tengan hambre, etc., se comporta éticamente. Ese es el ABC de la ética, tal como la entendemos, que en cierto modo incorpora toda la ética de Spinoza. ¿Y qué es la moral? Pues la moral, también de mos moris, costumbres, la moral es el conjunto de normas que van orientadas al sostenimiento, no del individuo, sino del grupo, de la banda, de la nación, del partido político. Es decir, y estas son leyes morales. Y las leyes morales muchas veces coinciden con las éticas y otras veces se enfrentan a ellas. El ejemplo más a mano que se puede poner aquí, yo creo, es el de la vendetta, la famosa vendetta que todavía en Andalucía y en otras partes vemos constantemente, en donde cuando hay un asesinato de un grupo, de una gran familia, entonces la familia tiene que considerar este agravio como un agravio al grupo, y la ley del grupo exige matar a otro del otro bando, ¿verdad? Y entonces allí es un crimen, conduce a otro crimen, porque esto es una ley moral, es la costumbre. Claro, las leyes éticas van muchas veces, están en conflicto con las morales y con las políticas que generalmente son más morales que éticas. Una guerra, por ejemplo, es pues lo más alejado de la ética, porque una guerra supone la muerte, ¿eh? Pero es que la vida no es tampoco el valor supremo. Esto es muy importante. Yo no sé si me meto aquí, unidos por la vida. Yo tendría que subrayar que la vida, pues llamamos vida, la vida humana, porque no estamos hablando de la vida zoológica de los simios o de las pulgas o de los ratones, ¿verdad? Estamos hablando de la vida humana, pues que la vida humana es la base, en la teoría de los valores se llamaba el bien que soporta todos los demás valores. Claro, si nos morimos no hay nada que hablar. Pero la vida por sí misma no tiene valor. Puede tener un contravalor. Una vida degradada, una vida miserable, ¿verdad?, llena de vicios, de asquerosidades. Esa vida no es digna, no es respetable. Y entonces este individuo o se corrige, o si encima es un asesino, pues hay que suprimir esa vida. No solamente darle prisión perpetua, la cuestión de la pena de muerte, o como se le quiera llamar. Es decir, la vida por sí misma, lo dice, hay 40.000 para mostrar que esto no es una teoría extravagante. Cuando se dice en español, más vale morir de pie que vivir de rodillas. Aquí se está diciendo que por encima de la vida está la libertad. Cuando se dice navegar es necesario, vivir no es necesario. Claro, es que vivir por vivir, ¿verdad? Vivir por vivir es la máxima degradación, es vivir fisiológicamente. Eso no es vida. La vida humana es otra cosa diferente. Por tanto, la idea de la vida que la ética pide es esa vida, no solamente la vida elemental, por supuesto, es dar de comer al hambriento, eso es lo primero, pero luego algo más, ¿verdad? Porque también le das de comer al perro y al gato y al que se te ponga por delante, ¿verdad?, si eres aficionado. Bueno, pues con esto hemos terminado la enumeración. Y ahora, perdón, que ahora voy a terminar. Bueno, ya veo cómo está el asunto. Ahora viene la parte más difícil, pero voy a resumirla. De manera que a ver si en 10 minutos lo resumo. Esta es la parte central de la exposición, ¿eh? Pero el tiempo, ya sabía yo que el tiempo impide. La situación que planteo es la siguiente. El aborto tiene muchas caras, muchas perspectivas. Y estas perspectivas no están armónicamente unidas unas a otras, de forma que se pueda esperar en una especie de composición más o menos armónica, enciclopédica, que nos aclare precisamente lo que es el aborto. Al revés. Aquí la cuestión es todo lo contrario.
Aquí ya hemos visto, más o menos, he tratado de poner ejemplos de cómo estas perspectivas están en conflicto con otras o con ellas mismas, están unidas por eso, están involucradas unas con otras. Entonces, hacer un juicio sobre el aborto es muy difícil, es sumamente difícil. Y solamente es fácil cuando se coge una sola perspectiva y de ahí ya se sigue adelante, claro, pero desconociendo todos los demás. Es decir, sin conocer realmente la estructura dialéctica del asunto. Pues bien, la idea central, para abreviar, es que las perspectivas, las caras de este asunto, de este proceso del aborto, pues no puede juzgarse manteniéndose en su interior o en sí mismas, que es preciso, si queremos de algún modo pues salir de este atasco, de esta incompatibilidad completa, por lo menos ver qué ocurre si nos distanciamos, es si podemos determinar algunas ideas que atraviesen las diferentes caras y estudiar el asunto desde estas ideas. Estas ideas ya desbordan enteramente el aborto, nos ponen en presencia de otras ideas, de otros sistemas de ideas, y estas ideas pues son, como decíamos al principio, son el objeto de la filosofía, cualquiera que sea quien la cultive. ¿Y cuáles son las ideas que a mi juicio están implicadas aquí? Abreviando, yo creo que la idea fundamental que está aquí implicada en toda esta cuestión del aborto, y además esto se podría demostrar porque se utiliza ordinariamente en los documentos. Aquí, por ejemplo, la idea que estoy hablando es la idea de identidad. La idea de identidad. Aquí, por ejemplo, dice el Manifiesto de Madrid. La fecundación, dice, la genética señala que la fecundación es el momento en que se constituye la identidad genética singular. Pero eso constantemente, ¿ves? La identidad está utilizada por las buenas. Y efectivamente la palabra identidad se utiliza constantemente. Es más, en los propios debates sobre el aborto está constantemente la identidad. Y se está tratando de establecer la identidad. También se dice el estado moral, una expresión verdaderamente ininteligible, por el contexto se ve qué quiere decir. El estado moral del embrión o del feto en cualquier momento. ¿Verdad? Si a las 20 semanas tiene ya desarrolladas las terminaciones nerviosas, está en un estado moral porque ya tiene sentimientos, ya puede sentir dolor, que si no lo está, cosas de ese tipo. Allí está hablando de la identidad, ¿verdad? Y si es el mismo, el embrión, si es el mismo, otra vez la identidad, ese embrión que luego el feto de 8 o 9 meses, o bien ya el niño que ha nacido o el adulto. Es decir, esa es la cuestión, la identidad. Ahora, ocurre que la identidad, que es un concepto tradicional, típico de la ontología tradicional, se ha generalizado, ha pasado a ser de opinión pública, se utiliza constantemente, excuso de decir, incluso inventar la palabra identitario, ¿verdad? La identidad de Cataluña, la identidad de Asturias, la identidad, se ha hecho político. Es más, se ven manifestaciones, yo he visto manifestaciones, todos las hemos visto, defendemos la identidad de Cataluña, ¿verdad? Uno queda asombrado cuando está acostumbrado a leer la identidad en textos escolásticos, ¿verdad? Pero en fin, la identidad. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que los que utilizan la palabra identidad la utilizan en su versión, diríamos, popular, pero no han analizado la idea de identidad. Tampoco podemos hacerlo aquí, porque es una cosa muy amplia. Yo hace años escribí un artículo de lo menos 40 o 50 páginas sobre el asunto, ¿verdad? Y es imposible, como ustedes comprenden aquí, pero vamos, simplemente voy a decir una distinción que es la fundamental, para que vean por dónde iría. La identidad tiene dos modulaciones principales, lo que llamamos identidad sustantiva, identidad de sustancia, que tiene mucho que ver con la idea de unidad,